Bueno, bienvenida a otro episodio del Mamá SEO Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que descubrí que me recontra apasiona al convertirme en mamá, que es el tema de la crianza consciente, la crianza respetuosa. Entonces, en este episodio te quiero contar cómo fue que llegué a querer desarrollar tanto mi conocimiento respecto a lo que es criar de manera más intencional, más consciente, más responsable, más respetuosa. ¿Cómo fue que pasó eso y cómo también eso impacta hoy en quién soy yo como esta mamá CEO y por lo tanto, porque creo firmemente que también te puede impactar a ti? Entonces, primero para comentarte de esto, me quiero remontar un poco en el tiempo. Allá por el 2014 más o menos, yo tomé mi primera mentoría en línea. Fue una mentoría de $5,000. Yo había puesto todos mis ahorros en ese momento. Yo estaba recién graduada de la universidad y me acuerdo que invertí en esta mentoría porque dije, estoy invirtiendo en un mentor que recorrió el camino que quiero recorrer. En ese entonces yo me quería formar más en esto de los negocios digitales y porque ibas a tener acceso a una comunidad de otros emprendedores como yo, de gente de mi especie, como yo le llamo. Cuestión que en esta mentoría, una de las primeras cosas que nos enseñaban, porque la mentoría se trataba de prevender tu producto, de aprender a prevender antes de que siquiera exista, justamente partiendo de esa base de validar antes de que exista, antes de invertir tiempo y dinero. Entonces, obviamente, al enfrentarnos a esa preventa donde teníamos que hacer llamadas en frío, llamar por teléfono a personas para venderle nuestro producto, obviamente ahí surgían miles de creencias o afloraban más bien miles de creencias, dudas, miedos. Entonces, una de las primeras cosas que me hicieron trabajar en esta mentoría fue la mentalidad y fue específicamente lo que son las creencias limitantes. Entonces, esa fue la primera vez que yo me topé con este término, con este concepto de lo que son las creencias limitantes, y fue la primera vez que yo tuve que explorar cuáles eran mis creencias que me estaban deteniendo a poder tener éxito o a llegar a la meta. En ese entonces me acuerdo que descubrí una creencia de yo no puedo tener éxito si no tengo experiencia. Esa era una creencia que estaba muy engranada en mí y era una creencia que se remontaba a mi época del tenis. Esa historia es para la historia en otro podcast porque no quiero alargar el episodio con eso, pero básicamente empecé a reconocer varias creencias que estaban ancladas mías y que todas se remontaban a mi infancia o a esos primeros años, a mi juventud, a cosas que habían pasado. Las creencias limitantes, por si no sabes qué son así como dice su nombre, creencias que te limitan, y son creencias que por lo general se forjan a raíz de algo que te pasó o de algo que te dijeron repetitivamente, no intentando crearte esta creencia, ¿verdad? Y generalmente surge por cómo nos criaron. Anteriormente no había mucha conciencia respecto a la crianza, la lactancia, el embarazo. No había mucha información, no había mucha evidencia de todo lo que hay hoy. Entonces, obviamente, la crianza era mucho más dura, más bruta, más agresiva, donde no se le daba mucho lugar, ni voz, ni voto al niño como tal. Entonces, claro, la mayoría de los adultos somos personas inseguras, que necesitamos validación de alguien, traemos mucho bagaje. Entonces, se fueron forjando estas creencias. No tenemos nada que culparle a nadie. Yo siempre digo, nuestros padres y todos los que nos rodearon hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en su momento, pero sí es una realidad que hoy tenemos otros recursos. Entonces, para mí sí, hoy tenemos que cambiar cómo hacemos las cosas. Entonces, yo empecé a identificar ciertos patrones, ciertas creencias, las empecé a trabajar. Luego de unos años yo me lanzo como mentora y empiezo a trabajar con otras emprendedoras. Como yo también vengo del mundo del deporte, el mindset y trabajar la mentalidad fue algo que yo siempre tuve muy presente. En el tenis yo trabajé mucho también la mentalidad y mis creencias que me limitaban a poder ganar el partido o lucirme en la cancha, o lo que sea. Entonces yo siempre tenía muy presente eso. Entonces, cuando empecé a mentorizar a otras emprendedoras, cuando creé mi primer programa de alto impacto, le di mucho foco a la mentalidad y empecé con esto de las creencias también, porque me parece fundamental. O sea, es iluso pensar que no tenés creencias, porque todos los tenemos. No existe nada malo en vos por tener una creencia limitante. Todos, en todos los niveles, tenemos creencias. El punto es reconocerlas y cambiarlas. Lo bueno de las creencias limitantes es que, como dice su nombre, son creencias. Por lo tanto, puedes opacarlas con otras creencias. Imagínate que tenemos dos macetillas con semillas que acabamos de sembrar para que crezca una plantita. Si le regamos todo el día una,
y a la otra no, una va a crecer más fuerte que la otra. Asimismo en las creencias, si seguimos regando las creencias limitantes y no trabajamos a conciencia nuestros pensamientos y esas creencias como tal, y no hacemos algo para cambiar, esa planta va a seguir creciendo y va a seguir triunfando. Por lo tanto, cuando intentes lograr cosas o te encuentres en situaciones de mayor presión, van a aflorar esas creencias ahí, ese síndrome de la impostora, de miedo a ser juzgada, etcétera, etcétera. Pero si las trabajas, porque tenemos todo el poder de trabajarlas, las trabajas, las puedes hacer crecer más a ese árbol, a esa mujer empoderada, lo otro va a ir opacando, se va a perder fuerza, ¿sí? Entonces yo empecé a trabajar estas creencias con mis alumnas y me fue algo impactante el ver cómo en serio todos tenemos un bagaje. Y me fue impactante ver lo mucho que estaba impactando en su rol profesional, en sacar su brillo como profesional. Tenían muchísimos miedos, miedo a ser juzgada, miedo a brillar, miedo a ser, miedo a hablar, pánicos en cámaras. Y cuando empezábamos a indagar en qué venía esto, todo se remontaba a cosas que les pasaron en la infancia. Hay personas que les pasaron cosas más traumáticas, heavies, de verdad. Hay personas que tuvieron una crianza normal donde por ahí tanto le repitieron algo que eso se instaló como creencia, ¿verdad? Entonces todas traían un bagaje súper pesado que tenían ahora en la vida adulta empezar a trabajar para desbloquear su verdadero potencial. Entonces después en el 2017, cuando yo me quedo embarazada de mi hija, yo digo, wow, qué responsabilidad tengo en mis manos. Si verdaderamente hace años vengo estudiando esto de las creencias limitantes, yo me vengo trabajando a mí misma y trabajo y veo evidencia en mis alumnas cómo están bloqueando su potencial a raíz de estas creencias que se remontan, y tengo evidencia que se remonta la mayoría de los primeros 7 años de vida, que se llama la primera infancia. ¿Qué responsabilidad tengo yo en mis manos con esta persona que estoy trayendo al mundo, que es mi hija? Cuando nace mi hija, de verdad, le miras a un bebé y es una cosita inofensiva, es un canvas en blanco, que si yo le digo a ese bebé, el cielo es verde, y el cielo es verde, y el cielo es verde, ese bebé me va a creer a mí que el cielo es verde. Pero si yo le digo a ese bebé, el cielo es rosa o el cielo es azul, me va a creer. Es decir, a lo que voy con esto es que los niños son un canvas en blanco, no nacen con preconceptos, no nacen con ideología de nada, no nacen con nada. Se va instalando eso a medida, depende del entorno donde crecen, con quienes crecen, y ahí se va forjando su personalidad, la cultura, los valores y todo. Entonces yo decía, ¿qué responsabilidad tengo como cada palabra que yo le diga a esta niña va a afectar a su futuro? Y qué oportunidad que yo tengo aquí en mis manos de hacer las cosas diferentes hoy con el acceso a la información que yo tengo. Entonces fue en ese momento donde ya me empecé a interesar, y la verdad que le debo muchísimo a este interés. Yo había hecho un curso de yoga prenatal, entonces en mi embarazo hice yoga, y la persona que se llama Carolina Morga, una persona aquí en Paraguay, una instructora de yoga, ella hablaba mucho de esto de la crianza consciente. Fue ella la que me despertó mucho más el interés de esta conciencia en el embarazo, la conciencia en el parto y en el posparto y en la crianza. Entonces ahí fue que empecé a realmente instruirme, busqué información, empecé a seguir cuentas, adquirí un curso de crianza a lo largo de los años de crianza consciente, respetuosa, leí libros, y siempre estoy constantemente instruyendo y trabajándome a mí como mamá para poder criar de la manera más consciente, respetuosa, intencional posible, de tal manera que yo le dé a mi hija una oportunidad increíble de desbloquear, o más bien no tener ni siquiera que desbloquear su potencial, sino de explotar ya su potencial de buenas a primeras. Entonces yo lo empecé a ver como primero una increíble responsabilidad, porque veo el daño que se le puede hacer a un niño para la vida de adulto. Y es cierto, dicen ahí los adultos pero salieron todos bien. Y sí, salimos todos bien, pero muchos estamos pagando mucha terapia, y bien, súper bien, yo no le juzgo a nadie, pero estamos haciendo el trabajo de sanar. Hay una frase que dice, se trata de darles una infancia por la que no tengan que pagar terapia después. Y hay muchas frases así que a mí me encantan. Entonces yo vi como una enorme responsabilidad de yo como padre, y una hermosísima oportunidad de decir, wow, hoy tengo el acceso, hoy puedo hacer las cosas diferentes. Si tengo el acceso,
cómo no hacerlo, cómo no intentarlo. Entonces fue ahí que surgió o me nace a mí esta pasión por ser mucho más intencional, y a raíz de yo querer criar y practicar esta crianza consciente que vale la pena traer a la mesa a decir que, chicas, todas las que están criando de manera más consciente, es trillón de veces requiere más paciencia. O sea, es 1000 veces más difícil criar de manera consciente y respetuosa que la manera de antes. Es 1000 veces más fácil darle un iPad cuando está llorando que sentarte, respirar con ella, darle un abrazo, hablar de sus emociones y tomarte esa 1 hora que por ahí te lleva esa pataleta versus darle el iPad que se calle y que se anule su sentimiento. Es 1000 veces más difícil. La crianza consciente requiere de 1000 veces más paciencia. Claro que hay momentos donde todas explotamos, claro que nadie es perfecta, ni se pretende eso, ¿verdad? Lo único que yo digo es que si tenemos acceso a esta información, ¿por qué no intentarlo? Entonces quería hacer ese paréntesis para que sepan que yo estoy en las mismas que ustedes, y sí es súper difícil, y ser una mamá SEO criando consciente creo que es mucho más difícil aún. ¿Por qué? Porque mi agenda es más cambiante aún porque yo crío de manera consciente. Entonces, si bien tengo estipulado un día que mi estructura del día va a ser así o asá, resulta que justo ese día pasó algo en el colegio y mi hija viene más sensible de lo normal y noto que necesita mi tiempo con ella, abrazos, besos, más contención, se desbalancea todo mi día. Sería más fácil yo decirle, ¿sabes qué, Milena? No pasa nada, anda ya, y empezar a anularle sus emociones para que cuando tenga 10, 12 años ya eso sea lo normal, a que trabajar esa emoción para que cuando tenga 10, 12, 15 años ella sea una mujer o una niña camino a ser mujer súper segura de sí misma, con una autoestima súper sano. Entonces a eso apuntamos. Conlleva mucho más trabajo, y una crianza consciente conlleva sanar mucho en nosotras, en los padres. Como dije, los niños son un canvas en blanco, ellos no tienen el problema, ellos no están haciendo una pataleta porque te quieren manipular. Nosotros somos los que tenemos prejuicios ya instalados, que no tenemos la paciencia como para ver lo que está verdaderamente pasando y queremos anular las cosas como anularon con nosotros. Entonces, lo hermoso que yo descubrí a raíz de todo este proceso de querer criar de manera consciente fue que en este proceso la que verdaderamente está saliendo beneficiada soy yo. Porque al yo querer criar más consciente, con más intención, eso me llevó a mí a entonces tener que evaluar mi negocio, mi modelo de negocio, la manera en que estoy operando, y ser más intencional ahí también. Porque sucede muchísimo que estamos emprendiendo a expensas de esos años preciados que tenemos con nuestros niños, a expensas de ese momento, a expensas de ese primer pasito que dio. Entonces me llevó a mí a hacer una introspección gigantesca de quién quiero ser yo como mamá CEO. Y por eso le puse el nombre de mamá SEO y no SEO primero. Para mí primero está ser mamá. Y todo este camino me llevó a mí a tener que trabajarme muchísimo, a mí a tener que pulir muchísimo. Y todos los días me estoy trabajando muchísimo porque creo que la maternidad y los niños son verdaderamente nuestros mayores maestros, porque nos sacan toda la paciencia que tenemos. Entonces sacan de verdad todos nuestros diablos de adentro, que sería más fácil pegarles y descargarme yo que yo pensar que a mí me está causando esta situación y que yo tengo por trabajar aquí, que me está espejando esta situación con mi hija, que me está reflejando ella en mí, que yo tengo que trabajar también. Creo que eso, hay mucho ego por parte de los padres de yo tengo la razón, yo ya soy así y el niño es el que se tiene que adaptar. Y creo que tenemos que como padres ser mucho más humildes y también verlos a ellos como grandes maestros y ver qué ellos tienen para enseñarnos a nosotros. Nosotros estamos aquí como sus guías, al menos esto es lo que yo personalmente creo, opino y es como vivo. Entonces yo soy partidaria de darle su lugar, de mirarle con esos ojos y de yo estar en este mundo como su guía. Pero también, así como yo mentora, aprendo de mis alumnas, yo papá aprendo muchísimo de mis hijas. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque a través de mi marca y de esta marca de Somos Mamá CEO, mi intención también es inspirarte a que puedas ver cómo estás
con tus hijos y a que sepas que nunca es tarde para cambiar la historia. Capaz que tenés hijos adolescentes ya y decís, Dios mío, que muchas cosas hice mal. No estás tarde, nunca es tarde para empezar a reescribir la historia con nuestros hijos y para empezar a sanar esas relaciones. Y si estás temprano, si tenés bebés, te recontra invito a que empieces a hacer todo de manera mucho más consciente, más intencional, tanto por tu niño, porque le vas a dar la oportunidad de tener una vida increíble, 1000 veces mejor de la que vos estás teniendo, pero también por vos, porque vas a crecer demasiado en el camino. Entonces, por eso de ahí viene mi pasión de criar de manera consciente, de criar de manera intencional, de seguir intentando ser esta mejor versión de mamá siempre para mis niñas y porque en el camino yo me estoy sanando. Entonces, si yo empiezo a enseñar a otras mujeres, a otras mamás, a ser intencionales con sus marcas, con sus negocios y a raíz de mi experiencia que vean ustedes cómo yo estoy criando a mis niñas y los beneficios que yo al menos veo. Y ojo, no soy perfecta, no soy experta en esto, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que estoy aprendiendo, ¿eh? Acá con total humildad estoy diciendo esto, tengo muchísimo por mejorar, pero sí creo que he llegado a un semi-balance en todo y yo siento que estoy en el camino correcto. Entonces quiero servirte como ejemplo, como inspiración, como motivación para que también hagas lo mismo, porque eso va a repercutir enormemente y hermosamente en todo lo que es tu negocio también. Por eso para mí la palabra mamá y SEO tienen que estar juntas, porque es pensar cómo yo quiero que sea mi vida de madre, mi vida de familia, y entonces cómo congenio como yo quiero que sea mi vida de negocio. En mi caso, yo, Fabi Merzán, soy una persona súper ambiciosa. Entonces tengo grandes metas, quiero dejar un legado grande, quiero eso, pero sé que no quiero una estructura gigante de negocio, sé que no quiero tener oficina física, tengo también muchos no negociables muy claros, entonces creé esta estructura minimalista que yo le llamo, que es la que estoy enseñando, donde tengo un programa de alto impacto, donde enseño esto a otras mujeres y les traspaso este mismo sistema de negocio que veo es súper compatible con el tipo de mamá y familia que yo quiero ser y quiero tener. Entonces, de ahí nace toda esta pasión por la crianza consciente y respetuosa, de entender el verdadero impacto que pueden tener nuestras palabras y nuestras acciones con nuestros niños en su vida adulta, viendo ya a gente adulta cómo está bloqueando su potencial a raíz de cómo o de cosas que vivieron en su vida. Ahora, a todo esto, que críes consciente no significa que vamos a estar blindándole a nuestros chicos de que le pase algo malo o de que tenga una creencia. De seguro que sí, el mundo es el mundo y se van a exponer a miles de cosas en el colegio, con los amigos, en un cumpleaños. Pero creo que, como se dice, en la casa empieza todo. Si en tu casa se está forjando una autoestima sana, unos valores sanos, una conversación sana, una inteligencia emocional sana desde chicos, van a poder enfrentar todas las cosas que el mundo les va a traer de una manera mucho más saludable y van a tener mucho más herramientas de las que nosotros tuvimos. Entonces yo particularmente, Fabi, como mamá, pienso, why not, ¿verdad? ¿Por qué no give it a shot? Si tengo a mi disposición el contenido, la información, puedo, ¿por qué no intentarlo? Y bueno, ya en 13, 15, 18 años les diré cómo son mis niñas de más adultas. Yo particularmente por cómo les veo interactuar, por lo que me dicen en el colegio, cómo son ellas, te das cuenta de que se nota que hay una presencia en la casa y uno percibe eso. Entonces yo sí siento que estamos haciendo las cosas bien. Como digo, siempre podemos hacer mejor, pero que sepas que nunca tampoco es tarde para corregir. Yo también he hecho cosas que no estoy orgullosa, pero siempre se puede corregir. El punto es bajar la cabeza, empezar a ser humildes y empezar a trabajarnos nosotras para poder criar con mayor intención, emprender con mayor intención y vivir así con mayor intención. Yo creo que ahí empieza a venir esa felicidad plena. No está en los grandes millones de dólares, está en la simpleza de las cosas.
Entonces, espero que este episodio te haya inspirado, te haya abierto la mente, si por ahí no conocías esto de la crianza consciente, que veas cómo impacta. Te quería contar un poco de mi experiencia y de cómo está impactando en mi negocio. No solamente, como dije, estoy criando consciente, sino a raíz de eso estoy emprendiendo consciente, y ese es el foco que les doy a todas mis alumnas desde el momento que ingresan a mis programas y obviamente a través de estos contenidos gratuitos. También siempre me vas a escuchar decir muchísimo la palabra intención, estar alineada, porque creo que no tiene sentido hacer dinero a expensas de nuestras familias. Para mí eso no tiene sentido, no es parte de mis valores. Entonces estoy destinada, o quiero que mi destino sea, mi objetivo mayor sea probar que hay una mejor manera de hacer las cosas, de ser una mamá y ser una empresaria, y que eso podamos convivir en ambos roles a la vez. Y de a poco estoy creciendo también profesionalmente, entonces a medida que crezco quiero ir nutriéndoles a mis alumnas en todo lo nuevo que yo estoy trayendo y cómo ellas también, ustedes también pueden crecer en sus negocios como expertas. Así que, chicas, sigamos la conversación en la comunidad. Por si no te enteraste, tenemos una comunidad gratuita en una plataforma en una plataforma digital que también tiene una aplicación móvil. La comunidad se llama Somos Mamá SEO. Así que anda a somosmamaseo.com/comunidad. Ahí ya te doy de entrada un curso gratuito que se llama Activa la SEO que hay en ti, para que justamente empieces más en este camino de empezar a hacer conciencia de las cosas, de cuáles son tus no negociables, cómo estás gestionando tu tiempo. Empieces a activar esta mentalidad de estratega, de CEO, que te lleva a ser más intencional. Allí también tengo otros recursos ya para que empieces a estudiar tu modelo de monetización. Si estás interesada en conocer nuestro modelo minimalista, también allí podemos conversar mucho más. Y obviamente allí es el lugar donde estamos conectando. Esta comunidad es una comunidad de expertas, de mamás o futuras mamás que quieren crecer sus negocios, pero de una manera más intencional, más minimalista, y que no sea a expensas de sus familias. Así que amaría verte ahí. Anda a somosmamaseo.com/comunidad. Créate tu cuenta, tu usuario, y ya te vamos a aceptar, y ya ahí vas a poder empezar a vivir todos los beneficios de ser parte de esta comunidad. Así que espero verte ahí. Te mando un beso enorme. Compartí este episodio, por favor. De verdad creo que este es un mensaje increíble para muchísimas mamás, muchísimas mujeres. Así que si te encantó este episodio, compartilo en tus redes sociales, etiquetame para que lo sepa, me pone muy feliz. También me pondría súper feliz si dejas un review en Spotify o en Apple Podcast. También nos ayuda muchísimo a que este mensaje tan hermoso de mamá SEO, de ser una mamá SEO, llegue a más personas. Entonces, deja un review, postea en tus redes sociales este episodio, y anda, por supuesto, a ser parte de la comunidad para que sigamos conversando ahí, para que nos podamos conocer y puedas ser parte de esta comunidad increíble de expertas y mamás CEOs. Nos vemos en el próximo episodio del Mamá SEO Podcast.